prosperidad y tiranía. Todos los protestantes milenaristas que leen detenidamente sus Biblias se dan cuenta que estamos viviendo días de la última generación, ya que el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Israel ha vuelto a su tierra prometida, el occidente ha llegado a ser una gran Sodoma internacional y aún la marca de la bestia empieza a circular dentro de ciertas empresas. Por supuesto, hay muchas otras profecías que se han cumplido o que están a punto de cumplirse, como por ejemplo la de Ezequiel 38 y capítulo 39. Pero no vamos a hacer la lista, pues no es nuestro tema de hoy. Desde el mes de marzo 2020 hemos entrado en una gran confabulación internacional que la élite globalista y satanista había preparado cuidadosamente con la mira de destruccionales y de este modo hacer callar la predicación del Evangelio. Estamos viviendo en lo que llamo una biodictadura universal. Antes de estas crisis estábamos todos persuadidos que en el mundo occidental el rapto iba a ocurrir en la sociedad que hemos conocido desde hace medio siglo en los países del bloque occidental y sobre todo en los países de cultura protestante. Es decir, pensábamos que estaríamos en una sociedad libre donde el individuo tiene derechos constitucionales inalienables. Sabiendo que como en los días de Lot, comprarían, plantarían, construirían, estábamos persuadidos que nada cambiaría en nuestras condiciones de vida, las cuales son superiores a los países orientales, por lo menos al nivel de libertad. Es un hecho incontrovertible que el mundo occidental ha sido la civilización superior en todo el planeta y para el bien de todas las naciones. Esto no tiene naturalmente nada que ver con una cuestión de raza, de clima, sino únicamente de cultura. La cultura judeocristiana es la única razón de la superioridad de la civilización de la palabra de Dios, la cual, mediante la predicación del Evangelio, ha milagrosamente transformado el antiguo imperio romano, destruyendo en poco tiempo sus raíces paganas e idólatras. En este imperio se arraigó una nueva cultura que dio al occidente su supremacía milenaria. Hubo la caída del imperio después, pero la cultura judeocristiana quedó. Y al llegar a la Reforma protestante, esta cultura pasó por un proceso de purificación que aumentó su poder de transformación y mejoramiento de la sociedad en los países que acogieron la Reforma. Como trata naciones, y la nación que honra y difunde la Biblia es honrada y prosperada por Dios. Dios ha bendecido a las naciones protestantes encima de todas las demás. Estas bendiciones incluyen la libertad que goza el ciudadano de estas naciones protestantes. Y no hay mayor bendición para un ciudadano que la libertad de expresión, de conciencia, de movimiento y de empresa. Esto se debe a la ley de libertad que rige el Evangelio de la Gracia, Romanos 8:21, Santiago 1:25, etc.
Este espíritu de libertad que proviene de la Biblia ha permeado la cultura protestante y poco a poco aún la cultura de los países católicos. Al decaer el poder y la influencia del Papa y de sus jesuitas. Ahora bien, antes de proseguir, es necesario aclarar que cuando hablamos de países protestantes no estamos hablando de pueblos enteros convertidos a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. No ha existido jamás del Espíritu Santo. No ha existido jamás una nación de cristianos verdaderos. Esto existirá exclusivamente en los primeros años del milenio, pues los que entrarán a este reino con cuerpos no glorificados tendrán después hijos no convertidos. No glorificados tendrán después hijos no convertidos. Esto llevará a la última rebelión satánica al fin del milenio. Por ende, nunca ha habido naciones cristianas en esta tierra, sino que ha habido, y todavía hay, naciones inspiradas por las leyes del Antiguo Testamento, principalmente. Las naciones protestantes deben en parte su superioridad a una legislación más bíblica que la de los países católicos, lo cual ha moldeado una cultura particular, donde el consenso general reconoce la autoridad suprema de la Escritura. Este consenso, moralmente superior al de las otras naciones, hace que aún los incrédulos y rebeldes a la palabra, y por ello esta gente no se opone a que la palabra de Dios more entre ellos como un consenso nacional, como una herencia cultural. Escrito está: ha dado dones a los hombres y a los rebeldes para que habite entre ellos ya Dios. Salmo 68, 18. Esos rebeldes son la gran mayoría y se aprovechan también grandemente de los beneficios y ventajas de la civilización judeocristiana, y esto particularmente en los países protestantes, donde la constitución política les garantiza libertades individuales excepcionales. Esto da a todos los ciudadanos la oportunidad de expresar y prosperar socialmente, si se esfuerzan realmente y si la de Dios los acompaña. Con todo, no negamos que Dios ha prosperado también naciones opuestas a que la Biblia circule en sus territorios, como los países musulmanes o comunistas. Como bien dice Job 21, 7 al 15, y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece en su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al sepulcro. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? No solamente la historia antes de la era cristiana, sino también nuestra era. Vemos alrededor de nosotros que la mayoría de los ricos y poderosos de este mundo son por lo general gente impía, por lo cual dice Santiago: ay de vosotros los ricos. También dice: ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Por lo tanto, rechazamos este falso evangelio de la prosperidad que predican las iglesias pentecostales como una herejía que, como todas las herejías, distorsiona una verdad sacándola de su contexto y amplificándola al punto de destruir el equilibrio y la armonía de la Escritura, que no se contradice nunca, a pesar de tener sus paradojas. Ahora nosotros también hemos caído en una mala interpretación de la Escritura cuando leemos Lucas hasta marzo 23,
2020, pensábamos que prosperidad y libertad iban a la par en nuestras sociedades occidentales y pensábamos que esto iba a durar hasta el rapto. Es urgente que cambiemos de parecer porque la nueva realidad en nuestro occidente decadente es prosperidad y tiranía juntas, como en la China comunista. Tenemos el cuadro de la agenda sociocultural que nos élites globalistas con el ejemplo de la China comunista. La China de hoy es el modelo de sociedad que buscan establecer. Evidentemente, el discurso oficial no puede ser el mismo que allá. No van a hablar de las virtudes del Partido Comunista a las masas occidentales, sino que hablan sin cesar de las virtudes de la humanidad, es decir, que el discurso es profunda y esencialmente humanista. La meta es idéntica a la del Partido Comunista de China, es decir, que es expulsar al Dios de la vida, como son la educación pública y los medios de comunicación masiva. En la China, la tiranía se ejerce abiertamente, ya que el gobierno exige una sumisión total al Partido Comunista, mientras que en nuestro occidente decadente, la tiranía se ejerce por la exigencia de los gobernantes a que las poblaciones se sujeten a los protocolos de bioseguridad. Y os recuerdo que es tan obvio que esto es un asunto diabólico y no epidemiológico, ya que en Colombia estas medidas sanitarias obligatorias se llaman oficialmente Protocolo de Bioseguridad 666. Y en nuestro caso, el Estado exige obediencia ciega por la supervivencia del pueblo que está amenazado supuestamente por una pandemia que de hecho existe solamente en los noticieros de la televisión. En ambos casos, la obediencia ciega se mantiene por los grandes medios de comunicación, principalmente la televisión, la radio y el Internet. Por lo cual, instamos a nuestros hermanos no solamente a deshacerse de sus televisores, sino también deshacerse de sus teléfonos tipo smartphone, iPhone. Esos teléfonos conectados a la red de Internet son un instrumento que ubican a las personas y registran sus palabras. Y no solamente esto, sino que también son herramientas poderosas de distracción y de propaganda. La gente hoy en día ya no lee buenos libros, sino que se pasa el tiempo en charlas superficiales, en sus redes sociales, y se pasa el tiempo mirando videos, gastando de esta manera el tiempo que es corto. Este tiempo debe ser utilizado para crecer. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El hecho es que todos tenemos tendencia a perder el tiempo mirando en YouTube videos sobre el nuevo orden mundial o sobre el último misil fabricado por Irán o sobre las elecciones en los Estados Unidos, etc. Esto no nos hace crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Oseas 4:6. Este conocimiento viene por el estudio y la meditación constante de la Biblia. Es verdad que siendo milenaristas tenemos que estar al tanto de los acontecimientos
no es escatológico, sino soteriológico. El gozo de nuestro corazón es primero la persona de Jesucristo y luego su obra. Evidentemente, saber que Él está por bajar pronto del cielo y arrebatarnos a su presencia en el aire, aumenta nuestro gozo y alimenta nuestra esperanza, pero no es la cronología de la segunda venida de Jesucristo la base de nuestra vida espiritual. La base de nuestra vida espiritual es la sangre del Cordero derramada por nosotros. Hemos de mantener un equilibrio en nuestra vida espiritual y tener orden de prioridad en nuestro caminar. Es cierto también que estamos en la era del conocimiento escatológico y no podemos menospreciar las profecías como lo hacen las iglesias. No podemos menospreciar las profecías como lo hacen las iglesias. Las profecías concernientes a la segunda venida están cumpliéndose delante de nuestros ojos y tenemos que estar atentos a la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Y no en el anticristo que ya está en los bastidores. En Roma, ciertamente, o en Bruselas. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y vemos que está ahora muy activo en el occidente, destruyendo lo que queda de nuestra cultura judeocristiana. No obstante, la mejor forma de resistir es andando en el espíritu y creer. Ahora bien, estos teléfonos, con sus redes sociales, tienden a apartar nuestros ojos del viejo mensaje de la cruz para que se fijen sobre las últimas noticias del día de hoy que pueden tener un interés escatológico, pero por lo general son suposiciones, hipótesis. Hoy, en este artículo, cuyo tema es escatológico, suponemos que la prosperidad seguirá escatológico, suponemos que la prosperidad seguirá cierto tiempo, unos pocos años, y aún después del rapto. La ciencia está siempre en aumento, conforme a lo que profetiza Daniel 12:4, y donde para ejecutar una labor hoy en día se necesita solamente uno. Esto se da gracias a los constantes avances tecnológicos y científicos en todos los campos de la actividad humana, sea en el campo de la agricultura, del transporte, de la pesca, de la comunicación, de la producción industrial, etc. Hermanos míos, mirad en derredor vuestro y ved que nada falta en los supermercados. El abastecimiento no fue afectado por los meses recientes de confinamiento. Los estantes están siempre cargados con sus productos como siempre. Obviamente las pequeñas y medianas empresas caen una tras otra en bancarrota, pero las grandes empresas toman el relevo y el Estado da subsidios a los que han perdido su trabajo para evitar una revolución, ya que los pueblos del antiguo o del nuevo imperio romano son fáciles de manejar mientras se le da pan y juego. Panem et circenses, como decían los romanos. Sabemos además que las democracias occidentales se caracterizan por una clase media mayoritaria, progresiva de ella mediante confinamiento y restricciones kafkayanas. Es la señal inequívoca de la instauración progresiva de una sociedad totalitaria, donde una élite domina una masa sometida mediante un lavado de cerebro de comunicación masivos. Por lo tanto, los subsidios del Estado están reservados para los buenos ciudadanos, los que seguirán sometiéndose al protocolo de bioseguridad 666.
Oímos en las últimas noticias de Inglaterra que el gobierno nacional pagará 80% de los salarios a los trabajadores que no podrán ir a trabajar durante el presente confinamiento. Así podrán seguir comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo. Sorpresivamente, en pocos días hemos llegado a un punto donde prosperidad y tiranía van dándose la mano, como en la China comunista. Jehová había prosperado el occidente porque su palabra es viva y eficaz, y tenía raíces culturales en él, como ya lo hemos explicado brevemente. Pero ahora, como sus gobernantes, con la aprobación pasiva de sus electores, han estado desarraigando esas raíces durante medio siglo, entonces Dios los ha entregado a una ceguera tan grande que creen que hay una pandemia, y esto sin ver millones de muertos en su derredor, de urgencia sanitaria. Y lo más triste es que la mayoría de los que se dicen evangélicos lo creen también, por causa de sus pastores vendidos al mundo. No obstante, ellos saben que escrito está: nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Parece que creen más en el noticiero de la televisión que en lo que dice el apóstol Juan. Por esto es que desde años venimos diciendo a nuestros hermanos que prohíban la entrada de la televisión, lo que llamamos la imagen, lo que es la imagen de la bestia, en sus hogares. Pues es el instrumento más poderoso que tiene ahora el diablo para difundir sus mentiras y grabarlas. Mirad, por ejemplo, a los holandeses. En Holanda, llevar una mascarilla para ir a la calle no es obligatorio. No obstante, más del 90% de la población lo lleva y está mirando de reojo a los que todavía se dan cuenta que esto es algo no solamente inútil, sino malo para la salud. Por lo cual, muchos que el porte del tapaboca sea obligatorio. Unos por temer al virus y otros por envidia a los que no lo temen. Creo que podemos llamar este tapaboca la máscara de la bestia, ya que estos trapos dejan pasar cualquier virus y no son más que una señal de sumisión a una dictadura enmascarada detrás del pretexto de un virus que ellos mismos han fabricado en un laboratorio en la China, como lo afirman varios científicos de gran renombre, como el premio Nobel en Ciencia, el doctor Montagnier. Por tanto, me parece prudente usemos nuestro concepto del estado del mundo occidental en los días que preceden el arrebatamiento de la Iglesia. Hemos hecho una amalgama de la prosperidad y de la libertad, amalgama que acaba de disolverse en pocos días en el bloque de las naciones occidentales. No creemos que haya vuelta atrás hacia nuestras antiguas libertades constitucionales, y esto aun si Donald Trump gana las elecciones y se queda 4 años más en la Casa Blanca. El distintivo de las naciones del occidente por causa de su cultura judeocristiana. Pero ahora ellas han pisoteado su herencia cultural y se burlan de Dios y de su palabra de forma arrogante
y oficial. Pero nadie